39, 13 al 23. Vamos a empezar ahí en las Escrituras. Permitidme agarrar mi Biblia, tengo aquí. Vamos al libro de Génesis, estudiando la vida de José en Egipto y tomando su ejemplo de integridad, de santidad, de pureza, de convicciones para nuestra propia vida. El título de la lección de hoy es José y la nueva moralidad. José y la nueva moralidad. Y para ello vamos a la Biblia en Génesis capítulo 39, empezando en el versículo 13. Voy a leerlo yo rápidamente porque así también quede grabado. 39, versículo 13 hasta el 23, final del capítulo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. ¿Cuántas veces hemos leído esto, verdad? Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. 4 veces dice eso la Biblia, que Jehová estaba con José a pesar de las circunstancias, a pesar realmente que había sufrimiento y había cosas que uno no podía entender. Dios estaba con José. Y le vemos ahora en una situación muy peculiar. Si recordáis la historia, la mujer de Potifar ha puesto los ojos en José y le tiende una trampa para que duerma con esta mujer. No hay nadie en la casa. Él llega ahí, la mujer le tienta, le dice: duerme conmigo. José no quiere y huye. Huye, dejando atrás incluso sus ropas. La mujer, que se ha visto gravemente ofendida porque sus atractivos han sido defraudados, lo que hace es coger un berrinche y esperar a que llegue su esposo y contarle la versión, su versión, una falsa versión de la historia. Por supuesto, su marido le cree, toma a su siervo, toma a José y le mete en prisión. Además ves ahí el desprecio. La mujer de Potifar dice: tu siervo, el hebreo. ¿Sabes qué quiere decir el hebreo? La palabra hebreo es el que viaja. En inglés se dice the sojourner, el que está viajando. Eso es lo que dice la palabra hebrew, es el que está viajando. Es como si yo digo, y me vas a entender los hermanos ahí de México, los mojados, ¿verdad? Los que cruzan el río para entrar en Texas, sin despreciativos, ¿no? Les llaman las espaldas mojadas. Le llaman el hebreo, le están menospreciando, no quiere saber nada de él. Y ahora José es injustamente puesto en la prisión. No había nadie ahí para poder defenderse. No había nadie ahí para poder decir la verdad del hecho. No había nadie exceptuando al Señor. Él sí que estaba. Y no sabríamos realmente lo que habría pasado si no fuera porque tenemos en la eterna palabra de Dios, revelada e inspirada por el Espíritu Santo, la verdad de los acontecimientos. Dios estaba con José. Y vamos a ver con la ayuda del Señor esta gran realidad, esta lección 5. En esta sección aprenderemos cómo debes mantener tus convicciones a pesar de tus circunstancias. Esa es la idea que quiero que tomemos. Que nuestras convicciones deben mantenerse
a pesar de nuestras circunstancias. Ahora, dejadme definir un momento rápidamente lo que es convicción. Una convicción es un principio sacado de la palabra de Dios que tú decides establecer en cualquier situación. Si por ejemplo determinas que tú no vas a comer algo que haya sido sacrificado a los ídolos, tú dices, yo no voy a hacerlo, porque la Biblia dice que no adore a los ídolos. Y yo determino no comer nada sacrificado a los ídolos. No importa que las circunstancias cambien, soy llevado a Babilonia como esclavo, soy llevado por Nabucodonosor y me ordenan que coma comida sacrificada y no voy a hacerlo. Eso es lo que hizo Daniel. Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no comer con la comida del rey ni con el vino de su beber, pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no ser contaminado. Daniel tiene una convicción, yo no voy a comer nada que desagrade al Señor. Dios lo hace. Una convicción no es una conveniencia. Hay cosas que nos convienen en un momento dado, hay cosas que no nos convienen, lo dejamos de hacer, eso es una conveniencia. Pero una convicción es el deseo delante de Dios, que pase lo que pase, yo voy a continuar obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, esto es importante que lo entendamos, como vamos a ver, porque el mundo va de mal en peor, de mal en peor. La Biblia lo dice, el mundo irá de mal en peor, pero tú persiste. Lo que hoy la sociedad está permitiendo, la misma sociedad no lo permitía años atrás. ¿Verdad que sí? En los asuntos sexuales, hay cosas que la sociedad hoy aprueba, hay cosas que se están enseñando en los colegios públicos, que años atrás era impensable. Si nuestras abuelas levantaran la cabeza, ¿qué haríamos, verdad? Y sin embargo ahora la sociedad lo aplaude y lo da por hecho. La sociedad nunca es la medida de la santidad. Es la palabra de Dios, la medida de la santidad. Por lo tanto, debemos ver que una convicción debe ser sacada de la palabra de Dios, no de nuestros prejuicios, no de nuestras opiniones, porque eso cambia, sino que es la palabra de Dios quien debe moldear nuestra manera de pensar para que vivamos donde vivamos, en la cultura que tengamos o en el tiempo en que vivamos, continuamos obedeciendo la palabra de Dios. Hay una palabra que usamos, se llama ética. El principio de regla es lo que indica lo que está bien y lo que está mal en un momento dado. Y hoy en día la ética nos dice, si tus metas son buenas, si no haces mal a nadie, y si tu motivación es el amor, entonces estarás libre para hacer aquello que quieras. Esto es lo que el mensaje ético hoy nos dice. Si tus metas son buenas, tus objetivos son buenos, si no haces mal a nadie, si tu motivación es el amor, entonces estás libre para hacer aquello que quieras. Suena bien, pero es un peligro. Es un peligro. Porque siempre es correcto hacer lo correcto, pero bajo ninguna circunstancia es correcto ir en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios que Dios nos enseña. Y el amor, sí, el amor mueve las cosas, pero no es el amor solamente, sino el amor a la verdad, en la verdad del amor lo que implica. José no permitió que su situación determinara su moralidad. Mantuvo sus convicciones, aunque las circunstancias cambiaran. Pensad un momento en esto, ponte en el lugar de José. Una mujer rica, seguramente atractiva, sola, con él. Él tiene todo su poder y ahora la simpatía de esta mujer. Si la ética hubiera sido, ¿por qué? Por lo que me está pidiendo, ella lo quiere, nadie se va a enterar, estamos solos, simplemente porque no lo hago. Si lo hago por amor, no voy a hacer nada malo, nada que dañe a nadie, simplemente voy a dar a esta mujer lo que ella desea. Si esto lo hubiera hecho José, nunca hubiéramos oído la historia entera de José. Su convicción no determinó las circunstancias, sino que determinó hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. La nueva moralidad que hoy existe es lo que llamamos ética situacional.
Ahora ahí es donde viene la parte filosófica que voy a explicar ahora, y sé que es un poco denso, voy a intentar ser práctico para que podamos disfrutarlo. Pero la ética situacional, como la misma palabra indica, es esto. Mi moralidad depende de la situación. Y una cosa que puede ser que sea en un momento dado malo, en otra circunstancia puede ser bueno. Voy a poneros un ejemplo. Si hay una mujer que está puesta en la prisión y tiene su hijo fuera de la prisión y el niño necesita comer, y ella dice, tengo que salir de la prisión para poder alimentar a mi hijo. ¿Qué hay de malo en acostarse con el carcelero para que el carcelero la deje libre para poder así ir a alimentar a su hijo? Esto es un ejemplo de ética situacional. Las circunstancias me hacen que lo que en un momento dado sería inmoral, injusto, incorrecto, debido a la situación pueda hacerlo sin reproche alguno. Me es establecido correctamente. Esto es la nueva moralidad. La nueva moralidad es lo que mueve a nuestra sociedad. Y lo vemos diariamente. No quiero hablar de política, no es mi intención, pero es algo que está muy a flor de piel, muy a flor del día de hoy. Todos el Mastergate, todos los asuntos de los máster y los abusos de las titulaciones falseadas, todo eso. Sabemos que es ética situacional. Es conseguir lo que anhelo sin trabajar por ello. Es poder establecer una ética que me beneficie sin querer ser justo en pagar el precio. Ahora, la vieja moralidad es obediencia a la palabra de Dios. Es decir, puede cambiar las circunstancias, puede cambiar el tiempo, puede cambiar la cultura, puede cambiar la situación, pero Dios no cambia. Por lo tanto, cuando Dios dice que robar es pecado, robar es pecado. Esa es la vieja moralidad. Vamos a intentar hablar un poquito más sobre la nueva moralidad. Y la nueva moralidad o ética situacional, también conocido como la casuística jesuita. La casuística viene a decir que el fin justifica los medios. Que si el objetivo final que quieres conseguir es bueno, no importa lo que hagas para llegar a ese objetivo. Si tienes que mentir, si tienes que engañar, si tienes que robar, si tienes que matar, cualquier cosa que tengas que hacer para conseguir el objeto final, está bien que lo hagas. En 1963, un obispo anglicano llamado John Town Robinson escribió un libro llamado Honest to God, honestidad o sincero para Dios. En ese libro había un capítulo llamado La Nueva Moralidad. Es como le tituló a ese capítulo. Él creía que la vieja moralidad, lo que José practicaba, una creencia firme en lo correcto y lo incorrecto, era una perversión del Nuevo Testamento, ya que defendía una esclavitud a un código legalista en vez de adherirse a la ley del amor de Dios. ¿Habéis escuchado esto? O sea, que era obedecer el Nuevo Testamento, era un código legalista. Legalista quiere decir que me esclaviza, que me ata a una serie de haz y no haces que me quitan mi libertad y que este no es la ley del amor de Dios. ¿Veis cómo da la vuelta a todo? De hecho pone en duda el amor de Dios, porque lo que viene a decir es, si Dios te ama, ¿por qué no te lo deja hacer? Eso es porque no te ama. Las mismas palabras que el diablo. Sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Dios te está quitando algo bueno. Dios te está haciendo que no disfrutes de algo bueno. Dios en realidad no te ama. Por eso lo que Dios ha hecho es darte una serie de leyes que impiden que puedas expresar libremente aquello que amas. Y el amor es la ley que rige este mundo. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero es una falsa, una edad tremenda. En 1966, un año justo antes que yo naciera, hace 52 años, su visión fue reforzada por un sacerdote episcopal, Joseph Fletcher, quien se convirtió en profesor de ética social en la Escuela de Teología Episcopal de Cambridge. Una escuela que preparaba a pastores. Una escuela que prepara a teólogos, anglicana, episcopal, quiere decir también anglicana,
Pero un lugar donde la palabra de Dios tenía que ser honrada, y un sacerdote anglicano, Fletcher, va a desarrollar mucho más esta teología. Fletcher escribió otro libro llamado Ética Situacional, la nueva moralidad y la responsabilidad moral. Su enseñanza básica es que el amor debe pasar por encima de la ley. Imagínate, tú vas conduciendo, la policía te para porque has superado el código de circulación, has ido a 200 kilómetros por hora y te para un policía. El policía dice, has roto la ley, y tú puedes responderle, sí, lo sé, pero yo te amo. ¿Crees que el policía te perdonaría la multa? No. Cuando alguien rompe la ley hay consecuencias. Pero él está diciendo que si lo haces porque amas a algo o a alguien, entonces está por encima de la ley. Joseph Fletcher, y está en inglés, pero están ahí los 6 principios de la ética situacional. Solamente una cosa es intrínsecamente buena, el amor, y nada más. Lo único bueno es el amor. Lo que él dice. Pensad un momento en ello. Porque lo único intrínsecamente bueno es Dios. ¿Y el amor a qué? El amor a las riquezas es la raíz de todos los males, dice la Biblia. Aquello que amas define lo que tú eres. Así que tengo mucho que decir sobre ese punto. Pero en segundo lugar, Fletcher enseñó que la norma que gobierna el cristianismo es la decisión de amar, nada más. El verdadero cristiano ama. Recuerdo una ocasión que tuve bastante comprometida en que estuve en un entierro y yo llevé el entierro. Era un señor que había sido comunista por muchos años, se había convertido ya como adulto y él pidió que hiciéramos un entierro cristiano y lo hicimos y yo estuve ahí predicando y la familia era incrédula y la familia había invitado a un cura y le dijeron, por favor, di algo, y el cura dijo, lo importante es el amor, lo importante es el amor, porque yo había dicho que lo importante era el creer en Dios y confesarle como Salvador personal. Pero para él es esto, lo importante es el amor. En tercer lugar, el amor y justicia son la misma cosa. Porque justicia es amor distribuido, nada más. Ahora, el amor y la justicia no son la misma cosa. No son la misma cosa. Si fueran la misma cosa, no viviríamos en un mundo injusto. En cuarto lugar, el amor gobierna los bienes del vecino, tanto nos guste él o no. Hay algo de verdad ahí, ¿no? Está bien. Si tú amas a tu vecino, neighbor es la palabra vecino, la Biblia usará la palabra prójimo. ¿Verdad? Debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Esto es Biblia. Esto es Biblia, está bien. Aunque no nos guste, es verdad. Una de las cosas importantes es la quinta. Solamente el final justifica los medios. Nada más. Eso es ética situacional. El objetivo final justifica todo lo que yo haga, no importa el qué, el cómo, el cuándo, pero si consigo mi objetivo final, entonces está bien hacerlo. Hermanos, este principio gobierna los partidos, la política, los gobiernos, las empresas. No importa a quién machaques, no importa por encima de quién pases, no importa si tienes que mentir, lo haces. Si tienes que pasar por encima de quien sea, lo haces con tal conseguir el último final establecido. Yo cuando oigo las noticias no sé qué creer. No sé qué creer. Yo soy fotógrafo, me encanta la fotografía y yo puedo con una fotografía presentar lo que quiera de un hecho dado. Así que sabemos que eso es mentira. En sexto lugar, las decisiones del amor son hechas situacionalmente, no prescriptivamente. O sea, decide según las circunstancias, no según las convicciones. Es lo que está diciendo. Mientras que la Biblia dice, decide según las convicciones, no según las situaciones. Porque las situaciones cambiarán, pero la palabra de Dios no cambia. Esta era una filosofía humanista basada en la creencia que el hombre es básicamente bueno. ¡Qué error tan grande! Y que si está en el ambiente correcto, siempre realizará elecciones buenas y correctas.
La Biblia dice que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal, y que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es yo, Jehová, que juzgo el corazón. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuando todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. La Biblia determina que el problema de la sociedad no es la sociedad, sino el individuo que la compone. El gran error del comunismo en su idea político-social marxista-leninista es pensar que la sociedad es buena. Maxwell lo tradujo bien en sus leyes del capitalismo: la sociedad no es buena. El hombre es malo por naturaleza y por eso crea una naturaleza mala y conflictiva. Pero aparte de esos dos pensadores o posturas políticas, la realidad bíblica es que el hombre es intrínsecamente malo. El egoísmo, la maldad, el odio, el orgullo, la indiferencia crean una sociedad mala porque el individuo es malo. Ahora, veamos cómo la vieja moralidad se confronta a esto. José ya tenía convicciones antes de que la tentación llegara, y esto es tan importante. José pudo vencer la tentación porque él sabía y creía que debía obedecer la palabra de Dios. Y cuando vino la prueba, fue una victoria. Dios le dio la victoria. Por años nos hemos entrenado como soldados, ¿verdad? Aquellos que habéis hecho la mili, como antes decíamos. Nunca hemos tenido que usar un arma en contra de un ser humano, en mi caso. Pero hemos estado entrenados para hacerlo, cerca de hacerlo algunos de nosotros. Pero hay momentos donde el entrenamiento se convierte en una realidad. Y si no has entrenado, no sabes cómo hacerlo. Pianista, tenemos aquí una pianista que da conciertos y tenemos que ir a escucharla a veces, y cuando Ana da un concierto, sabemos que ella ha estado en casa practicando un montón de horas para que ese concierto salga bien. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, es un músculo espiritual que tienes que ejercer para que cuando llegue el momento sepas cómo actuar, no hay momento ni de pensar, debes actuar, debes hacerlo, tus músculos deben estar memorizados para actuar. El músculo espiritual, nuestra alma, debe estar entrenado para dar una respuesta de obediencia a la palabra de Dios. La vieja moralidad sigue los principios incambiables de la palabra de Dios. José interpretó la situación de la luz de la moralidad en vez de dejar que la situación dictara su moral. Hermanos, eso es tan importante. Y son lecciones que vemos apoyados a nuestra vida. Ahora, esto da una realidad que es importante entender. La obediencia puede traernos conflicto. Por años hemos pensado que si obedecemos todo irá bien, ¿verdad? Hemos pensado que si hacemos lo que Dios dice en su palabra, la gente casi nos aplaudirá y nos abrazará, nos dará besitos, nos dirá bien hecho. Si tú te pones firme, defendiendo lo que la palabra de Dios, prepárate para una guerra. No sé si fue Winston Churchill quien dijo: lo único que tienes que hacer para empezar una guerra es decir lo que piensas. ¿Y qué cierto que es? En el momento en que hablas, te conviertes en enemigo de alguien, por más verdad que digas. Porque la gente no está dispuesta a oír la verdad. Y en el momento en que tú estableces, así dice el Señor, vas a ser atacado por todas partes. Si tú dices, así dice la Biblia, vas a ser atacado. Si ahora yo dijera que, no sé, el rey de España es un pecador, podría ser atacado. Pero no lo diga yo, lo dice la Biblia. Todo hombre es pecador. La obediencia trajo consecuencias a José. Y no buenas. Y no buenas. Terminó en una prisión, terminó encarcelado, terminó sufriendo, terminó con conflictos, terminó pasándolo mal, porque decidió obedecer al Señor antes que obedecer a los hombres. Y eso es un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles fueron prohibidos de que predicaran el Evangelio y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, creyente que me escuchas, debes tener esto claro. Si decides obedecer a Dios, puedes sufrir por ello. Me gustaría decir algo bonito y algo diferente a eso, pero es así. Es
¿Y cuál es la solución para no sufrir a ello? Es lo que llamamos el compromiso. El compromiso. En inglés se llama compromise, y los que habláis inglés lo entendéis. En castellano la palabra equivalente es contemporarización. Hasta la misma palabra es difícil de pronunciar. Contemporarización. ¿Qué quiere decir? Está bien. Si yo, para no meterme en líos, tengo que ceder un poco, cedo. No hay blancos y negros, simplemente grises. Todo es gris. Y vivimos en un mundo de muchos tonos grises. Pero nadie se da cuenta que un tono gris fuerte tiene otro tono gris más claro. Blanco y negro. Hace años, y esto rápidamente lo enseño, cuando el liberalismo, ya hablábamos del liberalismo, el liberalismo alemán con filósofos alemanes como Brunner y otros filósofos que sus nombres son difíciles de pronunciar. Mi hermano recordaba cómo lo llamábamos el Schleiermacher, muy difícil de pronunciar, todos estos neortodoxos. Dios levantó un grupo de teólogos llamados fundamentales o fundamentalistas que defendieron la palabra fundamental de la palabra de Dios en contra del liberalismo alemán. Y eso fue una gran victoria de los conservadores. Pero de este blanco y negro nació otro blanco y negro. El grupo que llamamos de iglesias fundamentales fue atacado por un grupo que se llamaba neoevangélicos. El movimiento neoevangélico enseñaba que no debíamos confrontar al enemigo, que no debíamos decir que estaba mal lo que hacían, debíamos contemporarizar con el enemigo. Teníamos que llegar a mutuos acuerdos, a una tierra que fuera común para ambos, common ground. Y en ese aspecto no entrar en una disputa, sino poder incluso llevar el evangelio de una manera diferente y nueva. Ir a las discotecas, ir a las playas donde había ahí mujeres desnudas y simplemente es hablarles del amor de Dios. Y el amor se convirtió en la base de todo el cristianismo. Por eso una persona que hablaba en contra del pecado o hablaba en contra de la modernidad en la iglesia, en contra de la mundanalidad, era atacada como, eres una persona con falta de amor, no amas. ¿A qué os suena esto? A Fletcher, a la nueva moralidad, a la ética situacional. Y las iglesias se llenaron de una mentalidad totalmente de ética situacional en el movimiento neoevangélico. Llegó un punto por eso que la palabra neoevangélico se convirtió en un insulto casi. Si tú eres diferente y no quieres como yo, eres neoevangélico. Y se perdió el corazón, el fundamentalismo bíblico perdió el corazón, llegando a ser un legalismo donde debías hacer y no hacer para ser santo. En vez de entender que el corazón es donde están las convicciones personales que nos acercan al Señor. Pero hermanos, recordemos que siempre el mal va moviéndose de mal en peor. Y el neoevangelicalismo hoy es casi norma general en la mayoría de iglesias. Y aún iglesias semejantes a las nuestras, independientes, han sido influenciadas por esta manera de pensar. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, que dice, no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Un lindero, ¿sabéis lo que es? Un linde, ¿verdad? Un montón de piedras, una marca en el camino que marcaba la propiedad. Y tú no podías hacer trampa y mover esas piedras para tener más propiedad, tenías que mantenerlas. Tomando esa realidad, sabemos que hay cosas en la palabra de Dios que son inamovibles. Dios nos invita a ser santos porque Él es santo. Dios nos invita a no ser mundanos y a vivir como el mundo porque a Dios no le gusta eso. Dios nos invita a mantener las mismas doctrinas que hemos defendido y creído por años. Pero hoy en día, aún en las iglesias como las nuestras, se están dejando muchos de estos lindos antiguos, de estos linderos antiguos. Se están borrando líneas de demarcación, se están teniendo comunión y relación con iglesias que nunca antes hubiéramos tenido ni colaboración, ni relación, ni nada. Eso es ética situacional. Es pensar que Dios nos bendice si aplicamos los métodos que a nosotros nos agradan. Así que hoy en día el neoevangelismo ya es la norma en la mayoría de iglesias. Pero encontramos algo nuevo, y es un término que estoy acuñando yo últimamente,
es el neocristianismo. Estamos viviendo los tiempos del fin, donde la apostasía va a crecer mucho. Yo no sé si el 14 de mayo, como comentábamos en la mesa, era 70 años de la nación de Israel, el profeta Jeremías que habló de esos 70 años de cautividad. No sé si el Señor viene hoy o mañana. Lo que sí sé es que se está levantando una nueva manera de ver el cristianismo, bañado con todos los conceptos filosóficos de la nueva moralidad, donde a lo bueno se le llama malo, donde hay iglesias para homosexuales, y no soy homofóbico, ¿se dan cuenta de Dios? Cada uno dará cuenta de Dios de sí, pero sabemos que eso va en contra de la palabra de Dios, donde hay iglesias que están siendo lideradas por pastoras, cuando en ningún lugar de la Escritura enseña esto, y no es un desprecio hacia la mujer, donde ya no se habla del infierno ni se cree en el infierno, no se cree en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo porque dice que eso es simplemente un mito, donde no se cree en Génesis capítulos 1 al 11 porque se dice que es un mito, donde no se cree tampoco que el Señor Jesucristo tan siquiera resucitó, pero se sigue hablando en términos cristianos. Y para terminar de adobar esta buena relación de neocristianismo, se ha mezclado con las filosofías del Oriente, con la nueva era, y ha nacido una cosa que se llama la iglesia progresiva, o la iglesia emergente, the emerging church en inglés. Es un nuevo cristianismo. Y es un nuevo cristianismo que nosotros, que por años hemos crecido en la vieja moralidad, tal vez no estemos ni preparados para enfrentar. Y necesitamos volver a los principios de la palabra del Señor y volver a los linderos de nuestros padres y no movernos de aquello que nuestros padres nos enseñaron. Porque estoy viendo que iglesias que una vez fueron fieles a la palabra de Dios se están yendo en caminos que les llevan a una perdición y van felices, arrastrando a muchos. Y espero en el Señor y oro y pido a Dios que nuestra iglesia se mantenga y no cambie, sino creamos en los mismos principios y convicciones que por años hemos también defendido. No hacemos bien, dicen nuestras notas, o mal, según saquemos partido de la situación, sino que decidimos hacer el bien porque esa es la obediencia a la palabra de Dios. O sea, no hagamos las cosas porque así nos irá bien o mal, sino porque así dice el Señor. Es lo que debe haber en nuestro corazón. Nuestra motivación es simple. Dios es nuestro juez, quien establece las reglas y hacemos todo en obediencia a Él. Un día daremos cuentas al Señor, no al pastor. El pastor es un siervo más, miembro de la grey, es una ovejita más entre las ovejitas. O sea, no hagáis las cosas o dejéis de hacerlas para que no se entere el pastor. Y eso lo he escuchado más de uno, ¿verdad? Ay, si el pastor me ve, ay. Hagamos las cosas porque Dios nos ve a todo momento. A José le vio y Dios sabía que José no había hecho mal y Dios lo honró y lo ha honrado por generaciones de generaciones porque él estuvo dispuesto a hacer bien sin importar las consecuencias. Dios ha prometido bendecir nuestra obediencia. El hombre recoge lo que ciega, es un principio universal. Algunos dicen, esto es la ley del karma. No es tal ley del karma. El hombre recoge lo que ciega, es lo que enseña la palabra. Pero aún así no debemos hacer las cosas para ser bendecidos, sino simplemente porque es correcto. He puesto ahí una frase grande, haz lo correcto porque es correcto. Haz lo correcto porque así lo dice el Señor. Potifar se enfadó, pero no mató a José. Pudiera ser que estaba furioso con su esposa, pues conocía a José y conocía a su esposa. Según me dicen algunos, es posible que Potifar, siendo eunuco, no pudiera haber tenido relaciones con ella. Pero debía quedar bien ante la sociedad, porque si éste ha intentado dormir con mi esposa y no le hago nada, ¿qué van a pensar de mí? Así que lo agarró y lo puso en prisión, en la cárcel. En el Salmo 105, 18 nos dice que José estuvo sufriendo en la cárcel. Estuvo allí por lo menos 2 años. 2 años en la cárcel por haber hecho lo justo, por haber hecho el bien, por haber hecho lo que Dios quería. 2 años. ¿Cómo hubieras estado tú?
¿Cómo hubiera estado yo? Bueno, versículo 22 y 23 lo hemos leído. Pero aún allí Dios estaba con él y le prosperó en todo lo que hacía. Varios principios para ser aplicados con nuestro término. Primero, la prosperidad no es un asunto de circunstancias, es un asunto de carácter. La prosperidad, no hay algunos que dicen, es que mira, le ha caído una suerte. Es un asunto de carácter, porque definamos prosperidad. ¿Qué es prosperidad? ¿Ganar dinero? ¿Ser rico? ¿Ser famoso? Es lo que el mundo ofrece. Tener experiencias, años atrás, ser rico quería decir tener una casa grande, tener un coche grande, tener un barco atracado en el muelle, eso es ser rico. Hoy en día es tener experiencias. ¿Qué países has visitado? ¿Dónde te has subido? ¿Dónde te has montado? ¿Cuántos vídeos has subido a internet? ¿Cuántos videologs tienes? ¿Cuántos seguidores? Eso es... No, es un asunto de carácter. Nadie valora más tu carácter que Dios mismo. Porque hay que tener carácter para valorar carácter. Se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición, ¿verdad? Entonces una persona que tenga carácter dirá, ah, fulanito de tal es un buen hombre. Él mismo tiene carácter y sabe reconocerlo. Pero un ladrón que no tiene carácter va a pensar que todos los demás son ladrones como él. La correcta perspectiva es ver a Dios en todas las circunstancias. Versículo 2, 3, 5, 21 y 23. Esos versículos dice, pero Jehová estaba con él, con José. Dios está con nosotros. Los problemas presentes a menudo nos preparan para posiciones futuras. Dios está trabajando contigo a pesar de las circunstancias. Te está enseñando lecciones que no hubieras aprendido nunca de otra manera. Estar sobre la casa de Potifar y sobre la prisión preparó a José para estar sobre todo Egipto. ¿Lo veis qué versión, qué tremendo, verdad? Si José no hubiera estado en la casa de Potifar, si no hubiera estado sobre la prisión, nunca hubiera estado sobre Egipto. Él fue a la universidad de la vida que le preparó para un proyecto mayor. La justicia muchas veces no es recompensada de una forma inmediata. De hecho, muchas veces la justicia toma tiempo en ser recompensada. Y de hecho nosotros aquí en el mundo, hermanos, no esperemos nada bueno de este mundo. El mundo no va a premiar nuestra fidelidad a Dios, nos va a aborrecer. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. La Biblia lo dice. Y tenemos bien y buen ejemplo de ello en creyentes fieles que vivieron dando ejemplo de justicia, de honradez, de trabajo, de limpieza, de amor. ¿Y qué hizo el mundo? Aborrecerles. A nuestro Señor aborrecieron, ¿qué esperaremos nosotros? Pero recordad esto. No importa las circunstancias, vive según los preceptos de Dios y Dios te bendecirá. Y es lo que aprendemos hoy de la vida de José, pureza en Egipto. Vamos a orar. Señor, así nos encomendamos a tu poder y divina gracia, sabiendo que las lecciones que aprendemos de la vida de José en nombre tuyo son también aplicadas a nuestra propia vida hoy.